Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados maestros y maestras que nos acompañan todos los jueves en su espacio Causa Magisterial. Nos da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Esperamos que hayan tenido ya unas excelentes vacaciones, que ya se hayan incorporado a sus actividades escolares y bueno, que todo esté marchando viento en popa. El día de hoy vamos a tener un tema que hemos venido estudiando a lo largo de otras emisiones, que tiene que ver con esta educación para construir ambientes de aprendizaje inclusivos, que fortalezcan la ciencia, porque esto es una pieza o es un elemento fundamental de la escuela mexicana. Entonces, queremos seguir indagando al respecto, seguir indagando sobre este tema, y para eso pues hoy nos distingue la presencia, la participación de un prestigiado docente, investigador en la materia, experto en este tema, que ha trabajado fuerte en la educación en valores, como es el doctor Antoni Paubolio, quien hoy nos acompaña en esta emisión de Causa Magisterial. Doctor, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes. Pues, ¿qué tal? Sí, pues el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Pues, doctor, con usted, ¿qué significa primeramente hablar de la educación en valores? Porque anteriormente hemos venido comentando que estos conceptos de los valores pues son muchas veces muy complejos, que en la práctica del día a día cuesta trabajos como identificarlos y ponerlos en marcha si no lo tenemos especificados con la claridad. ¿Qué significa esto de la educación en valores? Bueno, como lo hemos venido planteando, empezamos pues primero en el mundo de las cañadas en lengua tzeltal en 99, y después se hizo un programa oficial en el estado durante pues casi 8 años, primero en preescolar y luego en primaria. Se publicaron alrededor de 13 libros y luego empezó a haber una segunda edición con las escuelas de tiempo completo. En fin, fue una experiencia muy larga, muy bonita, que tuvimos algunas evaluaciones muy prometedoras. El centro de la cuestión es generar el hábito de enaltecer a los demás, a la sociedad, sin adular. Es una disciplina, pero además es una disciplina fascinante. Una vez en Tuxtla Gutiérrez se hizo un homenaje a los bomberos, por ejemplo, y 200 niñas y niños que llevaban este programa, que se llamaba entonces Jugar y Vivir los Valores. Ahora le hemos puesto Jugar y Vivir Ciencia y Valores, por varias cosas que podemos platicar. Entonces cantaron, estaban los bomberos con sus trajes, ¿no? Muy aguerridos, muy bonito, ¿no? Dieron su demostración y de repente empiezan 200 niñas y niños junto con un coro masculino que está en el disco, es la canción número 9 del disco de cuarto de primaria. Y empieza a apagar, rescatar y ser valiente. Es la vida osada del bombero. Debe llegar, bueno, son los héroes que cotidianamente. Bueno, para no hacerle el cuento largo, me dijeron las autoridades que lo primero que vieron fueron las lágrimas en los cachetes del comandante del H Cuerpo de Bomberos.
pero los niños saben que están enalteciendo la vida social, sin adular a nadie, ¿no? Y de este es solo un ejemplo. Tenemos 200, bueno, estamos limpiando, en Radio Educación nos han publicado en una plataforma 197 canciones. Estamos usando en el programa, en las escuelas con las que hemos podido trabajar, estamos usando como 250 canciones y cuentos, porque usted sabe que nuestro imaginario está hecho de narrativas, ¿no? Tenemos enfrente a la mitología griega, a la mitología bíblica, a la mitología náhuatl, son dimensiones con las que pensamos, ¿no? Son dimensiones que nos permiten vitalizar el lenguaje. No es lo mismo si a alguien se le dice, oye, amiga, ya dormiste demasiado, o que se le diga, bueno, ya eres como la Bella Durmiente. Entonces, la Bella Durmiente del Bosque tiene además que hubo una bruja perversa que la hizo dormir, que es muy guapa, que es muy virtuosa. Entonces, el decirle Bella Durmiente del Bosque nos da una dimensión expresiva superior. O decirle, te está creciendo la nariz, ya se sabe que está mintiendo, ¿no? Y así nos permite vitalizar. Yo veía un poema en donde se hablaba de la gratitud y decía, gracias, entre otras cosas, decía, gracias por las travesuras de Cupido. No es lo mismo decir gracias por todas las veces que me enamoré, a decir gracias por las travesuras de Cupido. Vitaliza el lenguaje, le da perspectiva. El mito es un vitalizante, es algo que le da a veces más arrojo, a veces más diversión, a veces nuevas jugadas al lenguaje para potenciar la expresión humana. Bueno, esto lo trabajamos constantemente, tanto en los más de 200 cuentos que presenta el programa, cuentos y narrativas y noticias antiguas, noticias modernas, con una canción. Eso es fundamental porque hay una emotividad en la narrativa, hay una emoción estética, digamos, peculiar de la narrativa, pero cuando ésta se canta, se potencia de una nueva manera. Yo no sé por qué la Secretaría de Educación ha ido quitando la música de las escuelas. En preescolar no hay más remedio, ahí no se puede quitar, entonces no se puede manejar a las niñas y niños. Pero en primaria, en preparatoria, en secundaria, parece ser que no fuera algo tan vital, tan vitalizante. Yo no he oído ningún maestro que me diga que no es importante la música. Sin embargo, la Secretaría no la promueve, ¿no? Entonces, me parece que este es un error del sistema. Hay muchos aciertos, pero este es un error, ¿no? Y para nosotros, a partir del cuento, de la noticia, empezamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo colaboraron? ¿Y por qué colaboraron? ¿Y qué ganaron al colaborar? ¿Y qué hubieran perdido si no hubieran colaborado? Y los niños, al ir narrando, al ir respondiendo a estas preguntas, están haciendo filosofía en su nivel, ¿no? Tampoco se les puede pedir que lean a Platón o a Heidegger, no, pues sería absurdo. No, pero a su nivel saben. Tenemos muchos videos en donde mostramos cómo sucede. Los invito a ver una de nuestras páginas que se llama Alegría y Pedagogía. Ahí tenemos, bueno, unos 70 videos que son en salón de clase con niñas y niños, y tenemos otro tanto de videos que son, pues, dibujos animados que presentan canciones que todas ellas, de una u otra manera, tienen formas de tramar el enaltecer sin adular. Es muy importante ese de sin adular, ¿no? Es porque yo sé que al enaltecerte a ti, me enaltezco yo mismo, ¿no? Al enaltecerte a ti, hago mi autoestima más poderosa y eso me da seguridad en mí mismo. Cuando entro a la guerra, cuando te insulto, entonces yo ya estoy en posición de defensa y puedo pensar menos. El cerebro, con las palabras negativas, tiende a desactivarse un tanto. Si oye uno tonto, estúpido, en ese momento, pues esto es una negación. Entonces el cerebro se protege, tiende a
a distanciarse, detiene su ritmo. Pero si digo maravilloso, qué bonito, qué bien, excelente, o bien, no, si está mal el niño, no le digo estás mal, sino le digo, por ejemplo, ¿alguien tiene otra respuesta? Tampoco le digo que está bien, porque si está mal, está mal. Pero, ¿alguien tiene otra respuesta? ¿Cómo colaboramos con nuestro compañero, con nuestra compañera, ¿no? De tal manera que la colaboración sea el centro, no la denigración de decirle, estás mal, eres tonto, mereces castigo, no. Ah, Sí, perdón. ahora, doctor, perdón que lo interrumpa, pero No, al contrario, me claro. parece importante hacer una pausa aquí. Todas estas estrategias didácticas en el aula o en la escuela, ¿cómo ha observado usted que contribuyen al ambiente escolar, a la persona misma, al niño, a la niña? ¿De qué manera contribuye? Bueno, yo he visto varias cosas que además se pueden verificar en los videos que tenemos ahí de las reacciones de niñas y niños, pero se hizo en 2007, si no me equivoco, una encuesta que fuera en 84 primarias de 37 municipios chiapanecos y fueron entrevistados o encuestados 317 maestras y maestros, 1,100 padres de familia, sobre todo madres de familia, y 2,200, 2,300 niñas y niños, no recuerdo exactamente. Entonces ahí, por ejemplo, los maestros decían, ante la pregunta, ¿ha mejorado la actividad académica? Más del 90% de los maestros respondieron que sí. ¿Ha mejorado la armonía en el salón de clase? Bastante más del 90% respondieron que sí. Y preguntábamos, poquito, mucho, muchísimo. Y en esas tres niveles de la escala habían porcentajes, pero finalmente era aprobatorio, era un sí, pero sí poco, sí muy bien, sí excelente. Entonces, no recuerdo cómo eran los porcentajes de esta escala, pero era muy positivo, ¿no? Como 30, 40% decían excelente, muy bien, ¿no? Entonces, eso, a mí, claro, hubieron preguntas que a mí me dejaron sorprendido, bueno, respuestas, por ejemplo, a padres y madres de familia, pero la mayoría que asisten a la escuela son mamás, ¿no? Entonces, ha mejorado la armonía en su hogar desde que empezó el programa, llevaba 6 meses el programa caminando en esas escuelas y cerca del 90, 80 y tantos, 90% contestó sí, ha mejorado la armonía en mi hogar. Pero además, la mujer es la que más sufre la desarmonía en el hogar. El hecho de que sea la mujer la que respondiera, pues nos hace pensar. Queremos ser optimistas, claro, sería maravilloso poder entrar a hacer un estudio etnográfico más sistemático, pero cuando hablamos de 84 primarias, bueno, es casi imposible, ¿no? No tenemos el tiempo, los recursos, la gente que fuera a hacer ese trabajo sistemático de evaluación etnográfica ahí en las aulas, ¿no? Pero con el instrumento de las encuestas y algunas entrevistas y lo que vemos en los salones de clase con los videos que los invito a ver, Alegría y Pedagogía en YouTube, así sin acentos, todo parejito, todo minúsculas, y entran a muchas canciones y también a videos en aulas, ¿no? La mayoría en Chiapas, pero también unos 30 o videos o más aquí en la delegación de Milpalta, en la Ciudad de México. Bueno, es la zona rural de la Ciudad de México, ¿verdad? Podrían ver los mecanismos. En varios cursos que hemos dado en distintas partes de la República, a veces al presentar algunos videos, aplauden al video, ¿verdad? El maestro. Hay Ahora, uno,
Sí, sí, dígame. Ahora, doctor, eh, ¿cuál es su lectura? Digamos, ya tenemos este primer escenario de la importancia de la educación en valores. ¿Cuál sería su lectura en de estos escenarios, pues, complicados de entender, difíciles de entender, que son totalmente antagónicos a lo que está usted planteando? Estos escenarios de mucha violencia dentro de la escuela, niños, niñas, adolescentes, maestros, padres de familia. ¿Qué es lo que está usted observando en este incremento de la violencia en las escuelas y para las escuelas también? Yo los invito a ver un video que se llama El bullying superado. Dura 8 minutos, intervienen niñas y niños que explican por qué nunca más eso que... Y son niños que eran pandilleros. Además sale ahí que eran pandilleros. Si uno con la voz quebrada dice, ya no uso nada, ya no traigo nada, que significa ya no traigo armas, ¿no? Y la maestra va explicando el proceso, ¿no? Nosotros estábamos presentes, pero no intervenimos ahí. Se muestra algunas de las dinámicas que se hacen, que las van representando los niños, pero que se hacían cotidianamente en el aula. Entonces, es una estructura para superar la agresividad. Es inocular el hambre de enaltecer a los demás y enaltecerme a mí mismo. Me parece que esto supone un imaginario distinto, ¿no? Necesitamos estas imágenes, sin imágenes positivas de armonía que sean satisfactorias para ellos. Yo los invito a ver, por ejemplo, Las Palomas Liberadas. Es un grupo de tercero de primaria y van a ver el nivel de fascinación de niñas y niños, ¿no? Es un pequeño cuento donde las palomas tienen mucha hambre y bajan a comer unos granitos de maíz y de trigo que están por allá, y les dice una paloma sabia, no, hermana, esto es una trampa, no puede ser. Y sí, efectivamente, pero el hambre usted sabe que es canija, entonces empiezan a comer y les cae la red, ¿no? Entonces, coman rápido y vamos a volar todas juntas para hablar de la libertad colectiva. La libertad no puede ser un hecho solamente individual. Es una falsa concepción de la libertad solamente individual. La libertad es un asunto social, colectivo, que permite jugadas enaltecedoras para la vida social. No solo sigue reglas del juego, sino sigue una nueva dinámica inaugurada por las jugadas. El juego necesita reglas, pero sin jugadas no es juego. No hay libertad, no hay estructura. La jugada, el cómo finto por la izquierda y tiro por la derecha, es un asunto del jugador que nadie le puede decir cómo, siempre y cuando siga las reglas del juego. Pero así vamos a darle el ejemplo de múltiples jugadas que lo enaltecen. Entonces van volando todas juntas para ir a la tierra de los ratones, porque ellas con sus piquitos no pueden romper la red, pero los ratones sí. Y se trata de sistema de colaboración. Son, si usted quiere, fábulas, mecanismos, pero son imaginarios. Y cuando esto se canta, me encantaría, pero bueno, no se me ocurrió tener aquí pero puedo poner las canciones. Si tenemos un receso, puedo ir aquí inmediatamente, lo tengo muy a la mano, y puedo poner pedazos de las canciones para que ustedes vean. Nos cantan 14 artistas profesionales y muchachas del último grado de la Escuela de Canto de Bellas Artes, que está aquí cerquita de la casa de ustedes, en Coyoacán, y nos cantaron gratuitamente, ¿no? Ahora, doctor, quisiera también reformularle este planteamiento. Algo está fallando en las escuelas, en la sociedad, para que se estén suscitando este tipo de entornos? Digo, lo que usted nos plantea, digamos, es como la ruta para reconstruir esto, ¿no? Pero desde su óptica, ¿qué habría estado pasando? ¿Qué falló? ¿Qué se dejó de poner atención a nivel social o a nivel escolar? Y bueno, ya posteriormente regresar a esto del qué tendríamos que hacer.
Yo creo que varias cosas han fallado. Una, no estar señalando sistemáticamente problemas que al resolverse enaltecen, con imaginarios que enaltecen la vida social, personal, de la escuela, por supuesto, del aula, generar escenarios que hacen esto posible. Este es un primer asunto que no se puede entusiasmar sin enaltecer. Pero una segunda cosa es el abandono de ciertos recursos claves. Por ejemplo, en la reforma del señor Calderón, se eliminaron todos los cuentos. ¿A quién se le ocurre que para aprender a leer se eliminen los cuentos de los libros de texto gratuito? Bueno, me parece un error grave. Se han ido reponiendo, pero no se han ido reponiendo de manera sistemática, pensando en que sean múltiples maneras de enaltecer al ser humano y a la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que en toda narrativa debe de haber una forma de enaltecimiento divertida, además. Estoy pensando, por ejemplo, cuando en los años 80 se hizo el primer trasplante de corazón. Bueno, reproducimos en un libro de quinto de primaria. Bueno, aquí tengo algunos de los libros que se han publicado, por cierto. Este es el de sexto de primaria, ¿no? Este es el de segundo de primaria, este es el de tercero de primaria, que se llevó en todas las escuelas primarias del estado de Chiapas, ¿no? Es una coedición entre, esta es una segunda edición del libro de segundo, que ahora se llama Jugar y Vivir Ciencia y Valores. En fin, no tengo aquí todos, este es el de quinto de primaria, bueno, y en el de quinto viene esta, o ya no sé si es en el de sexto, perdón, pero se habla del primer trasplante de corazón en México, que fue el primero de América Latina, y que el doctor Rubén Argüero, que es además una persona muy amable y muy divertido, pero es un gran cirujano, y ponemos entonces una donde sale el que fue operado y dice, volví a nacer con la operación, contento, alegre y brincando estoy. No quepo en mí de la emoción, viva la ciencia médica de hoy. Bueno, pero esta ciencia médica, el niño está viendo cómo se progresa en la ciencia médica, cómo hay algo que enaltece al ser humano, pero de estas tenemos más de 200 perspectivas. Una de las palomas que le decía, que es una libertad colectiva, que no es como de los bomberos, más de 200. De tal manera de generar un imaginario y luego cantarle a cada uno de estos imaginarios. Yo creo que la escuela debiera hacer esto, y en la medida en que no lo hace, me parece que no está invitando a la paz, porque la paz supone entusiasmo por la paz, y el entusiasmo supone que yo soy enaltecido al enaltecer. Ahora, doctor, tocas un tema importante. Esto, a través de la educación en valores, ¿podemos construir esta educación para la paz, para la felicidad? Sí, claro, es fundamental, y bueno, podemos mostrar diversas evaluaciones en que esto ha sido importante, es necesario hacerlo, pero además se necesita una multiplicidad de dimensiones satisfactorias para niños, y incluir a los papás en esto. Cada semana tenemos aquí propuesta tareas familiares en los libros que se han publicado. Bueno, estas tareas familiares, por ejemplo, les mandamos, díganos las mejores virtudes de los abuelitos, de los papás de sus papás. Pues mamá, papá, no, pues tu abuelita hacía un molito muy sabroso para cuando venían visitas, porque se trataba de darles la bienvenida como la gente buena, ¿no? Entonces, bueno, llega el molito y llega, no, era un gran carpintero. Mira, todavía tenemos esta mesita, esta obra de arte de mesa con marquetería de tu abuelito, y llévale una foto a tus compañeritos para que vean lo que es una buena carpintería. Bueno, esto está enalteciendo a la familia a través del abuelito o bisabuelito que ya murió. Pero el niño se sabe que hereda algo de esa maravilla, ¿no? Era un gran albañil, era
vendía las mejores frutas del mercado de Tuxtla, no sé, ¿no? Cualquier cosa. Y entonces las familias se meten a sus valores y los llevan a la escuela. Y la escuela entonces se hace una especie de sistema etnográfico que colecciona valores de su comunidad. Y así se va formando la comunidad educativa. No tengo aquí, bueno, sí, este fue un libro que publicó la Cámara de Diputados con mi universidad. Aquí está de la Cámara de Diputados y de la UAM, el logo, que se llama Comunidad Educativa y Equidad. Y con base en este libro nos encargó la UNESCO, ese está en internet, un libro que se llama Construyendo Equidad, y que es el diálogo familia-escuela. Es un texto breve, puedo pasarles desde luego la liga, aunque no la tengo aquí tan a la mano. No se preocupe, no la envíe y ya nosotros la proporcionamos. Sí, claro. Sí, ese libro, perdón, sí. Ahora, doctor, usted observa, o de acuerdo a lo que ve en el Magisterio Nacional, ¿el Magisterio está todavía retomando estas prácticas o ya no las está poniendo en práctica? Le comento esto porque estamos en una modernidad educativa y hoy día se están priorizando más pues que los videos de internet, que lo que está en Facebook, lo que está en todas estas redes sociales, y ya no se, o al menos yo lo percibo así, ya no se recuperan estos grandes documentos, por ejemplo, de Gabilondo Soler, de estos cuentos infantiles, y estamos ya teniendo una mirada más, pues, hacia el extranjero, hacia otras culturas. ¿Qué tendría que estar haciendo el maestro en estos escenarios? Los maestros, en mi experiencia, y todos los maestros que aparecen en los videos están entusiasmados con el programa. Muchos se resistirán un tanto, pero se les da la alternativa y pueden ir viendo cómo florecen los que lo toman. A mí me queda claro que hay un florecimiento impresionante de la academia y, por supuesto, de las virtudes personales. Ahora espero que salga muy pronto un nuevo libro que se llama Cuento y Pedagogía, de la solidaridad a la ternura, donde vamos mostrando una serie de condiciones que vitalizan la práctica de vida. Estaba yo hablando de esto de los padres de familia incorporados de esta manera dialogal, y de muchas maneras. Me encantaría decirle varias fórmulas en las que los papás se incorporan, pero es fundamental que las familias estén muy cerca, ¿no? Y me parece que la escuela no ha desarrollado un método muy sistemático de diálogo con los padres de familia. Nosotros proponemos un sistema, claro, tendría que ser evaluado, criticado, todo es perfectible, pero ahí está, ¿no? Lo publicó la UNESCO con la SEP, era un convenio SEP-UNESCO. Pero también se han publicado otros libros, por ejemplo, La pedagogía del mutuo aprecio, que está en una pequeña colección que se llama En los zapatos del otro. Me parece que es un título muy elocuente para hacer una colección, ¿no? Y aquí está, En los zapatos del otro. Y bueno, este libro explica en términos generales cómo se compone esta organización, ¿no? Entonces está muy reflexionada para tener seminarios con los maestros, seminarios que van a estar acompañados de videos, de canciones, de bailes, y que podemos hacerlo muy divertido. Y estamos listos para hacerlo mañana si se necesita, ¿no? De Ahora, hecho, doctor, sí. Ahora, doctor, una pregunta, y perdona que lo interrumpa. A nivel sistema educativo, usted está hablando ahorita desde el trabajo del colectivo docente, en las aulas, en las escuelas, pero ¿qué tendría que pasar en nuestro sistema educativo, hablando a nivel curricular, de política educativa, para que toda esta estrategia se consolide como un gran proyecto? Porque lo que sabemos que han sido esfuerzos, digamos, a nivel de programas, de acciones, pero
todavía no hemos visto como una política sólida en materia educativa que fomente este tema de los valores. Bueno, yo creo que darle al maestro para que durante una hora del día, que va a potenciar el saber de matemáticas y el saber de español mucho, ¿no? Sobre todo español y matemáticas, bueno, podemos platicar la estrategia. Y con esto publicar los libros que los tenemos reescritos para una tercera edición. Están muy cuidados, me parece, y podemos empezar a publicarlos dándole a los maestros para una actividad cada día. Y tenemos también la perspectiva de un plan semanal que podemos sugerirle a los maestros. Tenemos los materiales de videos para hacer el programa inmediatamente. Claro, los libros son muy importantes así en físico, que los tenga el maestro, y además pueden estar en internet, por supuesto, ¿no? Y bueno, esto empezó en lengua tzeltal y ahí pues fue recopilar las formas de construir valores con esta educación, autonomía y Lekil Kush Lejal. Lekil Kush Lejal es la vida buena en tzeltal. Son aproximaciones sociolingüísticas a la sabiduría de los tzeltales. Esto empezó a pensarse, y tenemos pues unas 40 canciones en tzeltal de esto, no hemos podido grabar más, pero a partir de ahí pensamos un modelo, pero era para el mundo indígena. Se repensó para las escuelas públicas del Estado y entraron muchas privadas, por supuesto, ¿no? Entonces, algunos de los videos también se realizaron en escuelas privadas. Pero ahora, esto ha sido... ¿Sí? Perdón. Doctor, a mí ese libro tuve la oportunidad de leerlo y este concepto de Lekil Kush Lejal es bastante profundo. De hecho, le comentaba en una charla anterior que haciendo una revisión de lo que están haciendo otros países, por ejemplo, sobre todo en India, en estos países, Bután, por ejemplo, que están trabajando sobre las habilidades blandas, la parte socioemocional de los estudiantes. Y cuando reviso y recuerdo este concepto de Lekil Kush Lejal, son cosas muy afines, el buen vivir, el aspirar a la felicidad. ¿Por qué para la audiencia también que no conoce este concepto, y antes de concluir esta entrevista, que nos platique un poco más de esta sabiduría indígena? Bueno, tiene muchas dimensiones, pero se construye de otras maneras. Por ejemplo, nosotros hablamos del ser, esto es, en tzeltal es stalel, su modo de estar viniendo. Nada es definitivo. Inclusive, por ejemplo, cuando dicen, habito esta casa, najinel, por lo pronto. Ahora, así es. Mañana está implícito, mañana no sé. Es decir, se construye pensando en que todo cambia con el tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo yo tengo que promover en gran medida estos cambios para que esto tenga valor en la vida, ¿no? Por ejemplo, esto pues ya nos da un vocabulario que en español es más difícil de construir en ese sentido, como el proceso de transformación constante. El futuro lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Claro, no podemos determinar el futuro, pero podemos condicionarlo en alto grado en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Por ejemplo, ustedes ven que siempre los niños con sus mamás, los bebés, están cargados siempre. Cuando mucho en la espalda, pero frecuentemente el pamogel, dicen, se necesita que germine para subir. No hay que decirle a la semilla cómo tiene que operar. La semilla ya tiene su operación. Pero esto al mismo tiempo supone una manera de ir a la ternura. ¿Qué es la ternura? Cuando uno dice, agú, mi chiquita, qué linda, puede uno ser un narcotraficante perverso, pero en el momento en que está con el bebé, uno hace un paréntesis y se da el lujo de ir a la inocencia.
inocencia en esa relación. De tal manera que todo ser humano puede hacerlo, aunque aparentemente sea muy malo. Está generando una estructura psicobiológica, y esto lo dicen muy claro los neurocientíficos hoy en día, está generando estructuras psicobiológicas que le van a permitir adaptarse de mejor manera, ser más resiliente en el futuro. Esto en el mundo tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal, es el pan nuestro de cada día. Esta relación de la ternura, ¿no? Y entonces se trata de retomar esto y de ir generando desde la más tierna infancia, desde lo preescolar, no preescolar, sino antes del preescolar, ir generando esto y ir platicando con las familias de lo fundamental que es generar esta infraestructura psicobiológica para afrontar un futuro de dignidad. La dignidad no se construye así simplemente con consignas, ¿no? Se tiene que construir desde ahí de abajo y lo puede construir todo mundo, aunque sea muy perverso, ¿no? Perfecto. Los valores son algo universal, inclusive dentro de un contexto pervertido, se puede. No colaboraste, no fuiste valiente, son valores, ¿no? Pero valores dados en un contexto pervertido. Se trata de hacer que los escenarios del aula sean un contexto vitalizante de la vida personal, social, moral. Y esto lo podemos hacer tranquilamente. Es mucho más poderosa la escuela que los medios de comunicación, pero también hay que usar los medios de comunicación. También hay que usar las redes sociales. Lo tratamos de hacer, pero bueno, tenemos recursos muy limitados, ¿no? Pero, sin embargo, ahí están. Perfecto, doctor. Doctor, para ir concluyendo esta interesante charla que nos está usted dando, ¿cuál sería la recomendación o la sugerencia que le haría a usted, pues, a los maestros y maestras que nos escuchan y que quieren empezar a construir este andamiaje de valores en su ambiente, en su ambiente áulico? Bueno, yo creo que tenemos en redes sociales muchas cosas, los invito a que las consulten. Lo que yo propondría, y esto es gratuito además, esto no va a costar nada al Estado más que la impresión de los libros, claro, ¿no? Esto hay que hacer un convenio con mi universidad, esto se publicó por el Estado de Chiapas hace mucho tiempo, se volvió a publicar en distintas administraciones, pero primero, pues que el maestro tenga los materiales, tenga las historias, tenga las canciones se pueden bajar de internet gratuitamente, ¿no? Y lo puede copiar el maestro en su USB, y esto es gratis. Además, como hay un convenio con las artistas, Magos Herrera, Cecilia Toussaint, Betsy Pecanins, en paz descanse, pero nos cantó algunas cosas, y quedamos creyendo que todo era gratis. Entonces no podemos cobrar nada, es gratuito. Pero pertenece a mi universidad también, entonces hay que hacer un convenio con nuestros rectores, que los cuales están dispuestos desde luego a hacerlo. Sería una forma de vinculación interesante para la universidad. Y cursos a los maestros que están listos. Los hemos dado a varios miles de maestros. Perfecto, pues ahí está Sí, está listo. Ahí está la invitación. Doctor, antes de concluir, ¿algo más que quiere usted agregar para despedir el programa? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Por supuesto que me encantaría, nos podríamos tomar un rato largo, apenas citamos 2 o 3 cuentos y canciones, podríamos citar 200, entonces podríamos tardarnos siquiera 4 o 5 meses en esto, ¿verdad? Pero bueno, pues muchas gracias por la invitación otra vez y los invito a ver estas páginas, estos libros, están en internet gratuitamente, se pueden bajar de academia.edu, le ponen el nombre de un servidor, Antonio Paoli, y
pedagogía del mutuo aprecio, comunidad educativa y equidad, en fin. Perfecto, doctor. Pues vamos a dejar estas ligas, estas referencias para los compañeros maestros y maestras que quieran descargar y poner en práctica este interesante esquema de enseñanza. Y pues agradecerle, doctor, la atención que ha tenido con nosotros. Gracias también por su tiempo en su programa Causa Magisterial. Pues muchas gracias a ustedes otra vez. Y estamos Gracias. en contacto, por supuesto. Gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos y todas. Los esperamos el próximo jueves con un programa más de Causa Magisterial. Muchas gracias y hasta luego.